Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. En ese tiempo donde estamos orando para que Dios muestre su misericordia, pastora, Dios la bendiga grandemente. Bendiciones, pastor, iglesia. Y esa misericordia grande y poderosa que Dios nos regala a cada uno de nosotros es que dependemos totalmente de Él. Cuando llueve y hay inundaciones, dependemos totalmente de Él. Cuando hay sequías y vienen los momentos en los cuales pueden haber incendios, dependemos totalmente de Él. Y nuestra felicidad y nuestra confianza está solo en Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos sustenta, el que nos bendice. Él es el que nos ampara, el que nos fortalece. Por eso, en cualquier circunstancia debemos estar felices en Él. Y cuando estamos felices y confiados en Él, aun cuando vemos las cosas que están pasando, Él es el que apareja todas las cosas, el que nos bendice a cada uno de nosotros. Por eso, su inmensa misericordia trae para nosotros, en nuestros corazones, paz. Él dice que trae esa paz a nuestra vida como el mundo no la puede dar. Y en esa paz maravillosa es la que cada uno de nosotros podemos disfrutar y vivir en ese gozo del Señor, que es nuestra fortaleza para que podamos vivir una vida abundante aquí en la tierra. Las luchas, los problemas, las dificultades, los momentos difíciles que pasamos son momentos en los cuales Dios quiere mostrar su gloria, su poder, y podemos anunciar cosas maravillosas. Podemos decir a los momentos difíciles que cambien, porque para eso nos ha llamado Dios, para que las cosas cambien, y somos instrumentos de Dios para decirle: Dios, en tu santa voluntad están todas las cosas y nosotros dependemos de ti. Y ahí es cuando la iglesia se para la brecha, ora, le cree a Dios, y cuando le creemos a Dios, Dios nos bendice, Dios nos respalda, porque es un Dios de fe que siempre nos respalda a cada uno de nosotros. Amén, pastor. Así que con esa fe vamos a orar al Señor y vamos a colocar nuestra vida en su presencia buscando su misericordia. Amén. Así que le invito a orar en esta noche. Cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a decirle: amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, en esta noche nos acercamos confiadamente, como dice tu palabra, para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Nos acercamos a tu trono precioso, nos acercamos a nuestro Padre Celestial, Señor, confiados, Señor, bendito Rey, que le escucha nuestra voz, que le escucha nuestras peticiones, Padre bello. Te damos gracias por tu misericordia, mi Señor, porque como dice la Escritura, por tu misericordia no hemos sido consumidos, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos has ayudado, porque nos has bendecido, Padre, y esperamos en ti según, Señor, tu misericordia, Padre bello de los cielos, mi Señor. Oramos por esta tierra, Señor, para que esta tierra busque, Señor, de tu presencia, para que todos volvamos nuestros ojos a ti, Señor, al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Oramos, Señor, bendito Dios de los cielos, para que esta palabra que es viva, que es eficaz, llene nuestra vida, mi Señor. Oramos, precioso Dios de los cielos, para que esta palabra, Señor, la lleven, Señor, como dice tu palabra, los vientos, que sean los mensajeros, que esta palabra recorra, que esta palabra alcance muchas vidas, que esta palabra toque las vidas, que esta palabra sane, Señor, cada vida, mi Dios de los cielos. Donde sea escuchada esta palabra, algo poderoso suceda, que suceda un milagro, Señor, como estábamos cantando, Señor amado de la gloria. Entra, Señor, en la casa de cada una de las personas que escucha esta palabra y haz un milagro, Señor, en sus vidas. Bendito Espíritu Santo, yo te pido, fluye en esta noche, Señor, fluye en cada vida, Señor, en la necesidad de cada uno de mis hermanos, en nuestra necesidad, precioso Dios de los cielos. Mi Señor, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú obrando a través de tu palabra, con tu precioso Espíritu Santo, y que nos ayudes a entender la palabra. Danos entendimiento. Vamos, mi hermano, dile: Señor, dame entendimiento para entender tu palabra, Señor, ese entendimiento, Señor, que solamente puedes dar tú, Señor. Quita las vendas de mis ojos, Señor, quita, Señor, todo el tapón de mis oídos, y que tu palabra entre y penetre, Señor, en mi corazón y dé fruto al 100%, mi Rey. Te damos gracias, mi Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, mi Señor, para que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe en cada instante, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué maravillosa oración donde el poder de Dios
se siente en nuestra vida, donde el Espíritu Santo de Dios viene a llenarnos de ese gozo, de esa fortaleza, nos viene a dar nuevas fuerzas. Por eso también nosotros sabemos que la adoración, Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso cuando le adoramos a Dios, Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero también Él dice que es importante para nosotros el oír la palabra, porque nuestro Señor Jesucristo dice que el que oye y hace la palabra lo compara a un hombre prudente que a pesar de las pruebas, de las adversidades, permanece firme en Él. Por eso la palabra nos hace estar firmes en el Señor. Y queremos leer la palabra del Señor allí en el Evangelio según Juan, en el capítulo número 5, en el versículo 30, y queremos leerla, que nos acompañen en esa lectura para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Aleluya. Qué hermosa enseñanza que Jesús nos deja a nosotros, donde nos explica que Él dependía totalmente de Dios. Por eso muchas veces encontramos a personas que empiezan a decir, pero ¿por qué si Jesús siendo Dios tenía que orarle a Dios? Y es algo que nosotros a veces nos preguntan, y a veces las personas tienen incógnita en el corazón. ¿Por qué siendo Jesús Dios? Acuérdense que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos tres, pero son uno solo. Y al ser uno solo, Jesús es Dios. Y al ser Dios, entonces, ¿por qué Él tenía que orarle al Padre? El apóstol Pablo lo explica muy bien allí en Filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice la palabra, sino que se hizo semejante a los, despojándose de eso, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Cuando Jesús dice, haya pues, el apóstol Pablo, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando ese sentir que hubo en Jesús, siendo Dios, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, podemos encontrar aquí que decía claramente Jesús, cuando estaba haciendo la voluntad del Padre, que para Él no le era difícil pedir una legión de ángeles que vinieran a ayudarle para que pudiera salir adelante. Y siendo el Hijo de Dios, Dios lo enviaba, pero Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y al hacer la voluntad del Padre, acuérdense que solo un ángel tiene tanto poder que dice que en el antiguo pacto, cuando un ángel viene y mata a 185,000, un solo ángel en un momento. Cuando está David y peca David a causa de la censura del pueblo, también el ángel va y va trayendo muerte en muchas personas. Por eso el ángel tiene mucho poder, y Jesús decía que él tenía el poder para declararle que el Padre enviara una legión de ángeles y el Padre lo enviaría. Pero él estaba en la condición de hombre. Al estar en la condición de hombre, es cuando dice el apóstol Pablo, en esa condición de hombre fue que él tenía que depender del Padre. Por eso cuando si Jesús siendo Dios oraba al Padre, porque se hizo como hombre, al hacerse como hombre tenía que orarle al Padre. Si siendo el Hijo de Dios tenía que orar al Padre, porque acuérdense que a veces los hijos, cuando le van a pedir a un padre, es más directo que cuando otra persona le va a pedir un favor al papá de uno. Por eso es tan importante lo que Jesús hace y nos enseña la obediencia. Y en esa obediencia que nuestro Señor Jesucristo nos muestra, es que Él obedecía la voluntad del Padre, vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo son uno solo, pero en esa unidad Jesús se despojó de esa deidad para hacerse como nosotros los hombres. Lo que nos enseña la palabra es que
todo hombre debe depender de Dios. Si nosotros queremos ver que la historia de nuestra vida cambie, si queremos ver que las circunstancias cambien, si queremos ver que las adversidades que nuestros ojos alcanzan a ver cambien, tenemos que hacer la voluntad del Padre, dirigirnos hacia el Padre. Si Jesús, siendo Dios, dice en los evangelios que constantemente Él se apartaba de ellos a lugares desérticos a orar, a buscar la presencia del Señor. De hecho, cuando el Espíritu Santo de Dios lo lleva al desierto, Jesús estaba hablando con el Padre, estaba orando con el Padre, se fortaleció, pero tan pronto terminó ese momento de estar orando con el Padre, dice que vino la tentación. Por eso la tentación viene cuando una persona termina o está ejecutando algo para Dios, y cuando está ejecutando algo para Dios, en un momento que la persona se descuide, en un momento que la persona deje de orar, la tentación viene. Por eso vino el tentador a Jesús tan pronto terminó los 40 días y las 40 noches que Él estaba hablando, que estaba orando a Dios, que estaba hablando con Dios, pero tan pronto Él termina esto, sintió hambre. Por eso cuando la persona no ora, no busca la presencia del Señor, va a sentir todos los síntomas que cualquier persona siente. Cuando nosotros los cristianos creemos en Dios Todopoderoso, que Él va a hacer cosas grandes y maravillosas a favor de nuestra vida, inmediatamente nosotros oramos a Dios y Dios empieza a obrar poderosamente y a fortalecernos nuestros corazones para levantarnos como una iglesia triunfante, como una iglesia vencedora, una iglesia que va de más a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso le debemos creer al Señor que de nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No por ser hijos de Dios ya no hacemos nada, no, es cuando más nos esforzamos, cuando más tenemos que buscar la presencia del Señor, porque cuando Jesús vino nos mostró eso, nos dejó la mejor enseñanza. Por eso nosotros debemos imitar, debemos hacer lo que Jesús hizo. Por eso dice que cualquiera que dice que es mi hijo, o cualquiera que dice que es de Jesús, pues debe andar como Él anduvo, y nosotros debemos andar como Cristo nos enseñó. Y si Él oraba al Padre, ¿cuánto más nosotros? Si Él, siendo hijo de Dios, el hijo del verdadero Dios, pues Él inmediatamente oraba al Padre porque se hizo en condición de hombre. Y al estar en condición de hombre, nosotros somos hombres y mujeres aquí en la tierra, la iglesia. Y la iglesia, para sustentarse, debe orar y debe depender de la voluntad maravillosa del Señor. Claro que sí, es que es impresionante porque el Señor Jesucristo siempre vino a enseñarnos a buscar la presencia de nuestro Dios. Cada vez que Él hacía algo, nos enseñaba, por ejemplo, cuando iba a orar, cuando iba a hacer milagros o algo, hablaba siempre al Padre. ¿Por qué? Amén. No porque solamente quisiera hablarle, sino para enseñarnos a nosotros que todo debemos nosotros, en todo lo que nosotros hagamos, debemos orar a nuestro Padre Celestial, debemos buscar la presencia de nuestro Padre. Él vino a enseñarnos lo que es la dependencia de Dios. Así que cada una de las cosas que nosotros hagamos, por eso debemos orar, porque orar es hablar con Dios. Y cuando yo hablo con Dios, vengo y le pongo mis anhelos, mis metas, mis deseos, mis dificultades, mis falencias, todo lo pongo delante de mi Dios Todopoderoso y mi Padre. Aún la palabra del Señor nos enseña y dice, si nosotros aquí en la tierra, dice, dos personas se ponen de acuerdo aquí en la tierra a orar por algo y le pedimos a nuestro Padre Celestial, dice que nuestro Padre Celestial que está en el cielo, Él nos escucha y hace lo que le pidamos. O sea, eso es lo que vino a enseñarnos Jesús, que nosotros no damos palabras y oramos ahí como por el aire, como para decir, por decir las cosas, es que oramos. No, porque hay alguien que nos está escuchando, iglesia, porque nuestro Padre Celestial está atento, dice su palabra, que está atento sus oídos a nuestras oraciones. Por eso Él está ahí, nosotros debemos es orar a Él, involucrar a nuestro Dios en todas las cosas que nosotros necesitamos, involucrar a nuestro Padre. Así como Jesús vino a hacer la voluntad de nuestro Dios, nosotros vinimos a esta tierra a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y debemos hacerla cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos los días. Por eso es que nosotros nos levantamos y ponemos nuestro día en la presencia del Señor, para que Él nos guíe en lo que tenemos que hacer, para que Él nos acompañe, para que Él nos diga cuál es su perfecta voluntad, porque siempre tenemos que buscar es la voluntad de Dios perfecta, iglesia. Recordemos que la palabra del Señor dice que la voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, es buena, es agradable y es perfecta.
Aleluya, Dios es bueno y en su inmensa misericordia envió a su Hijo para mostrar su grande amor a favor de cada uno de nosotros. Y los que le creemos, dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un gran privilegio ser hechos hijos de Dios gracias a esa bendición. Y Jesús nos dice el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 30, que la pastora nos acaba de leer algo tan importante para nosotros que hizo Jesús. Jesús dice claramente que no puedo yo hacer nada por mí mismo. Siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo Dios aquí en la tierra, dice, no puedo hacer nada por mí mismo, yo por mí mismo. Es un gran ejemplo que a veces nosotros decimos amar a Dios y empezamos a hacer las cosas como nos venga en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. Y como nos viene la voluntad de cada uno de nosotros, a veces decimos, Dios lo amamos tanto y no lo buscamos a Él. No oramos, o la persona no ora, perdón, y al no orar pues se pierde esa bendición gloriosa. Mire que es tan importante la oración, como dice la pastora, al levantarnos, al acostarnos, es tan importante. El acostarnos es tan importante que hemos encontrado muchas personas muchas veces que no pueden dormir bien, que sufren de insomnio, y les podemos aconsejar, mire, cuando pase estas cosas en su oración, entregue su mente al Señor. Cuando entregue su mente al Señor, porque a veces las personas empiezan a pensar en los problemas, en las adversidades, en lo que ellos habían pasado, y como no entregan las cosas en el Señor, pues la mente empieza a trabajar, y cuando medio concilian un poquitico el sueño, inmediatamente el subconsciente controla, y el subconsciente está lleno de dificultades, de problemas, de adversidades, porque no han entregado las cargas al Señor. Y al no entregar las cargas al Señor, por eso cuando empiezan medio a conciliar el sueño, venga el subconsciente a dominar, y otra vez se despiertan desesperados, preocupados, con ansiedad, con problemas, y por eso a veces su salud empieza a ser deteriorada. Por eso es tan importante para nosotros saber que Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros en nuestra vida, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Al tener cuidado de cada uno de nosotros, entonces nosotros debemos hacer su voluntad. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Es decir, Jesús lo que oía, como cualquiera de nosotros, así juzgaba, pero resalta la parte final, dice, y mi juicio es justo, porque no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre, de la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús nos está enseñando que Él, siendo Hijo de Dios, tenía todo el poder, pero dice que Él todo lo que hacía lo juzgaba, y todas las cosas que Él realizaba lo hacía de acuerdo a la voluntad del Padre, a lo que Dios empezaba a determinar en la vida de Él para que Él ejecutara. Por eso tenía grande éxito, por eso podía levantarse, orar por un enfermo, y el enfermo era sano. No solo porque era hijo de Dios y ordenaba al espíritu inmundo, sino porque obedecía a Dios. En la obediencia a Dios, entonces está la grande victoria. Encontramos el primer hombre o la primer ser espiritual que quiere ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero el enemigo sí, él quiso ser igual a Dios. Él quiso enseñorearse de las cosas de Dios. Era el que llevaba la alabanza, era el ser más preciado en el reino de los cielos, y él sí quiso ser igual a Dios. Y a causa de esto, por eso él quiso hacer fue su voluntad y no la voluntad del Padre. Y por esta causa fue destituido del ser reino. Fue renegado de ese privilegio tan maravilloso de estar con el Dios Padre, creador del cielo y de la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Tenemos que acercarnos al Padre, tenemos que amar las cosas del Padre, así como Jesús las amaba, y dice que Él no lo hacía en su propia voluntad, porque dice Él claramente, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa es la voluntad del Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón nuestro Señor Jesucristo entonces oraba, porque no buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Qué determina la vida en medio de las adversidades que estamos pasando, en medio de las dificultades? ¿Qué determina que salgamos en victoria o que las personas sigan igual? Cuando buscamos al Señor y buscamos hacer su voluntad, cuando buscamos hacer su voluntad, las cosas cambian, son transformadas. El poder del Espíritu Santo empieza a obrar poderosamente a favor de cada uno de nosotros. Por eso tenemos a un Dios que nos ama,
a un Dios que mostró su gran amor por cada uno de nosotros. Tenemos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dijo a cada uno de nosotros que todo lo que pidieras en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiera, o sea, ya tenemos una gran bendición, es que todo lo que nosotros pidiéramos en el nombre de Jesús, dice claramente que Él lo hace para que el Padre sea glorificado. Esa es una gran bendición para nosotros. O sea, hay problemas, hay dificultades, hay grandes adversidades en nuestra vida. Si las hay, tenemos que acercarnos como Jesús nos enseñó, a hacer la voluntad del Padre, acercarnos para que el Padre revele las cosas que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que Él nos levante. Jesús no hizo nada por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre. Y cuando Él hizo todas las cosas por voluntad del Padre, entonces podemos encontrar que las cosas fueron transformadas, que hubieron cambios. Cuando Él se acercaba donde había la adversidad, allí donde estaba la adversidad, Él ya estaba en la voluntad del Padre, y por eso oraba, reprendía al espíritu maligno que estaba sobre las personas y obedecían, porque no estaba haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Nosotros a veces decimos, queremos hacer la voluntad del Padre, lo amamos, pero a veces cuando sale algún negocio y tienen que hacerlo el domingo en la mañana, prefiero el negocio que venir a obedecer las cosas del Señor, a buscar al Señor. Y Él dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas esas cosas llegarán por añadidura. Es decir, cuando usted tiene, o cuando nosotros como cristianos estamos determinados a buscar a Dios, decimos que le amamos, lo buscamos primero, hacemos su voluntad, venimos siempre que haya esa reunión congregacional, estamos siempre a las 6:30 ahí pendientes para que Dios nos hable lo que tiene en su maravillosa palabra, para levantarnos como una iglesia que triunfa, que vence, una iglesia que depende totalmente de Él. Por eso Él dice que todo lo que pidiéramos en mi nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, Él lo hace a favor de nosotros. Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que Jesús dijo, Él lo hará. Por eso debemos creerle que Él nos prometió que todo lo que pidiéramos en su nombre, que todo lo que le pidiéramos a Él, Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado. Si ve que hasta en eso está la voluntad del Padre, todo lo que hace Él trabajando para hacer un milagro nosotros es para que nosotros glorifiquemos al Padre. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pues dice claramente, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que toda la honra y la gloria es para el Dios creador de todas las cosas. Y Jesús hizo todas las cosas aquí en la tierra para darle la gloria al Padre. Nosotros como iglesia debemos pedir todo en el nombre de Jesús, y cuando sucedan las cosas, darle la gloria al Padre. Cuando no sucedan, también démosle la gloria al Padre. Por eso, en todo momento debemos de tener esa bendición maravillosa de estar en la presencia de Jesús. Así es, nosotros encontramos por medio de la palabra que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir un propósito aquí en la tierra. Amén. Y por el propósito que vino a cumplir, debía ser obediente a la palabra, porque si Él no hubiera obedecido a la palabra, pastor, no hubiera cumplido plenamente el propósito de Dios, pero precisamente el Dios de nuestro Padre Celestial. Por eso Él obedeció lo que Dios le dijo que debería hacer, que estaba dentro de la Escritura. Nosotros también somos enviados a esta tierra con un propósito, diga propósito, porque cada uno tenemos algo que hacer en esta tierra, un propósito especial por el cual el Señor nos ha llamado. Pero no podemos cumplir ese propósito si no obedecemos la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Amén. Es decir, ¿cómo yo voy a obedecer la voluntad, hacer la voluntad perfecta de mi Padre Celestial? Cuando yo leo la Escritura, cuando yo leo la palabra, leo la Biblia, encuentro lo que Dios dice que yo tengo que hacer, porque obedeciendo la palabra es donde yo voy a cumplir el propósito por el cual el Señor me envió a esta tierra, igual que Jesús, porque Él vino con ese propósito, pero para ese propósito se cumpliera, por eso debía obedecer a nuestro Padre Celestial. Por eso dijo, yo no hago lo mío, lo que es de mí, solamente lo que yo quiera. En pocas palabras, el Señor nos dijo, yo no hago lo que se me da la gana, pero lamentablemente nosotros a veces sí lo hacemos, porque nuestro Señor sí, Él era obediente, decía, no, yo hago es lo
que mi Padre Celestial me dice que voy a hacer. Pero nosotros a veces nos creemos autosuficientes, nos creemos que nos las sabemos todas y entonces, no, porque es que a mí me parece que sea así, pastor, y no es como a mí me parezca, es como Dios, mi Padre Celestial, me dice por medio de la Escritura lo que a Él le parece que yo debo hacer, es decir, el consejo que Él me dice que yo debo hacer, no es lo que me parezca, sino lo que yo sé que debo hacer. Entonces tengo que aprender algo que se llama obediencia. ¿Y cómo es de difícil, pastor? Porque los seres humanos casi siempre está en ellos esa terquedad, esa obstinación. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel se quedó en el desierto y dio todas esas vueltas y todos esos años perdidos allá porque eran de un corazón obstinado, o sea, eran hacer lo que se les antojara solamente a ellos, no lo que nuestro Padre Celestial dijera. Y eso pasa muchas veces con los seres humanos. Entonces, a veces nos sentimos como así, como autosuficientes. No, es que yo me las sé todas, entonces yo, pues no tengo por qué obedecer, porque es que lo que yo sé es lo que va a hacer, lo que me va a hacer cumplir las cosas. No, lo que me va a hacer el cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra y me va a ir bien a mí aquí en la tierra es obedecer la voz de mi Padre Celestial, hacer su perfecta voluntad cuando yo la encuentro en la Escritura y la obedezco, pastor. Aleluya. Amada iglesia, acordemos que Jesús no hizo su voluntad aquí en la tierra, sino vino a hacer la voluntad del Padre. La iglesia también debemos hacer eso, hacer la voluntad del Padre. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, nosotros podemos encontrar que todos los hechos asombrosos, donde el maligno quiso detener a través de alguna dificultad, de alguna adversidad, de algún ejército, de alguna adversidad que iban a detener el poder de Dios, pero esos hombres y mujeres en la antigüedad hicieron la voluntad de Dios y al hacer la voluntad de Dios obtuvieron grandes triunfos y victorias. Por ejemplo, podemos encontrar que a la iglesia nos sirve saber que el mar no pudo detener a Moisés con el pueblo, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso Dios le dice, levanta la vara al cielo y extiende la mano y ordena que el mar se abra. Estaba obedeciendo a la palabra que Dios le ordenó declarar. Por eso nosotros como iglesia debemos aprender de Jesús, que Jesús no vino, dice, a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y como nosotros sabemos que tenemos el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios es contristado en la vida de una persona cuando la persona no tiene en cuenta a Dios para la ejecución de sus cosas, para la ejecución de sus sueños, para la ejecución de sus proyectos, sino piensa que Él en su voluntad está haciendo todas las cosas, en su fuerza está haciendo todas las cosas, y por eso viven en sus fuerzas, en sus adversidades, y no pueden recibir el poder sobrenatural del cielo que los quiere acobijar y los quiere bendecir de una forma abundante. Por eso también podemos encontrar que el gigante Goliat, que amedrentaba todo un ejército, que amedrentaba un rey, no pudo detener a David, porque David estaba haciendo la voluntad del Padre. Por eso cuando una persona hace la voluntad del Padre, no interesa el gigante que está delante tuyo, no interesa el problema que está delante tuyo, que es ese gigante. Ese gigante, sabemos que más gigante es nuestro Dios, más poderoso es nuestro Dios. Y David creía en ese poder sobrenatural de que Dios lo protegería, que Dios lo iba a bendecir, y por eso él se levanta con autoridad, y esa autoridad lo llevó para que en su primera piedra que coloca en la onda pueda derribar al gigante, corre con la espada y le quita la cabeza. El gigante, Goliat no pudo detener a David. Podemos encontrar que tampoco los muros detuvieron a Josué y su ejército, porque él obedeció la voluntad de Dios. O sea, las cosas suceden, la persona debe tener fe, pero debe obedecer la voluntad de Dios, porque una cosa es ejecutar las cosas con fe, pero la fe en el Señor es la que tiene grande renombre, la que trasciende las cosas. Cuando podemos hacer la voluntad del Señor, podemos ver que los muros no detuvieron a Josué ni al ejército. Es más, cuando Acab llega y coge el manto babilónico y coge el oro, desobedeció la voluntad de Dios. Y al desobedecer la voluntad de Dios, perdió la protección de lo que Dios estaba haciendo con ellos, y por eso van a Ai. Y Ai es una ciudad más pequeña, es una ciudad de menos guerreros. Jericó era el más poderoso que ellos, pero ellos derrotaron tan fácil a Jericó,
tan fácil al ejército de Jericó. Los muros cayeron y Dios les entregó todo a ellos en bandeja de plata, dicen por ahí. Pero los de Jai eran menos. Dijeron, no, vamos con menos. Y allí triunfamos y tuvieron una grande derrota ese día. Murieron muchas personas de Israel a causa de la desobediencia de la voluntad de Dios de un hombre llamado Acán. Acán, cuando desobedece, coge el manto, coge el oro, desobedece. Pero cuando Josué consulta a Dios, Acán confiesa, hacen todo el castigo para él y su familia, pero ellos se vuelven a Dios y vuelven a hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios podemos encontrar que Él va y obtiene esa grande victoria derrotando al ejército de Jai. Pastora e iglesia, también podemos encontrar que aquellos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, aun cuando le mandaron subir 7 veces más la temperatura de este horno, el horno más caliente no pudo detener a Sadrach, Mesach y Abednego porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Es más, dice que las personas que los llevaban a colocarlos a ellos dentro del horno, tan pronto los lanzan, pero ellos fueron consumidos por el fuego del horno. Murieron, las personas que llevaban a ellos murieron, pero Sadrach, Mesach y Abednego antes se recibieron la presencia de Cristo, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y ellos estaban en el nombre del Señor, y por eso Jesús vino a hacerles compañía. Dice uno semejante, allá estaba Jesús, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, y ese horno, aumentada la temperatura, no pudo detener a Sadrach, Mesach y Abednego. El maligno se levanta por cualquier lado porque sabes que tú eres hija de Dios. El maligno se levanta por cualquier lado porque sabe que tú eres hijo de Dios. Y como iglesia de Dios, el enemigo quiere siempre pararse y decir, no van a pasar, van a trancar, van a parar el desarrollo de lo que nosotros queramos hacer y hemos colocado delante de la presencia del Señor. Cuando alguien coloca algo en la voluntad de Dios, el maligno inmediatamente quiere colocar el tropiezo, quiere colocar el obstáculo. Por eso estos hombres, como Moisés, para pasar el mar, tuvo que enfrentar cosas adversas, pero siempre fue en el gozo del Señor. Y se sostuvo, dice la palabra, como viendo al invisible. Y si se estuvo como viendo al invisible, era un hombre de fe. Era un hombre que estaba viendo las maravillas del Señor, de lo que Dios iba a hacer con ellos. También podemos encontrar fácilmente cómo David le creía profundamente y nada lo podía parar. No pudo parar ese gigante, no pudo trancar la bendición del Señor. Y él quería derrotar el ejército israelí y coger los cautivos, pero un hombre de Dios que le creyó a Dios, Dios lo usó grandemente. Por eso los muros cayeron, porque un hombre de Dios que le creyó. Aun cuando hemos pasado por dificultades, quizás algún problema en la vida y hemos fallado, volvamos a Dios. Ahí cuando ellos fallaron se volvieron a Dios y cuando Dios les dio la grande victoria. Por eso podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando nos acercamos a Él para que Él haga las maravillas de lo que tiene presupuestado a favor de cada uno de nosotros. Podemos hacer lo imposible cuando Dios está a nuestro lado. Era imposible a Moisés pasar el Mar Rojo con el ejército en seco, porque un mar no se iba a separar tan fácil. Era imposible que los muros cayeran, que eran muros muy gruesos, muy potentes, y era difícil que cayeran. Era difícil que Sadrach y Mesach no murieran en el horno. Era imposible para ellos seguir viviendo. Era imposible para ese gigante. Era más fácil derrotar a David y era imposible que David lo derrotara. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando es buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios nos hace que cada uno de nosotros le creamos a Dios. Pero cuando usted le cree a Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, el enemigo siempre se levanta. Por eso fue acorralado Israel contra el mar. Por eso el gigante vino a atemorizarlos. Por eso fue dado la orden que calentara más el fuego para atemorizar más, para hacer que desistieran de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. Tenemos que, como iglesia, buscar la voluntad de Dios, pastora y amados hermanos. Tenemos que buscar esa voluntad, la voluntad en la cual Jesús nos aclara hoy que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, el Padre. Esa es la voluntad que nosotros debemos hacer. Por eso Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Por eso nosotros vemos a un Jesús en forma de hombre orando, clamando. Si Él lo hizo siendo Dios, nosotros debemos hacerlo. ¿Cuál es tu dificultad en este tiempo? ¿Cuál es tu adversidad en este tiempo? ¿Qué está pasando en este tiempo? Debemos acercarnos a Dios, debemos creerle a Dios y Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir. ¿Es así, pastora? Claro que sí, pastor, es que cuando nosotros confiamos en el Señor, Él hace todas las cosas, Él es el que obra, Él es el que sana nuestras vidas, Él es el que nos hace creer de verdad, porque la Biblia dice que no es ni siquiera nuestra fe, sino la fe puesta en Jesús. Por eso nosotros debemos, dice la palabra, tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es el único que va a llenar nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, de realmente la voluntad perfecta de nuestro Dios, vamos a encontrar las victorias, pastor. Vamos a encontrar que la vida para nosotros cambia. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que a veces quisiéramos impresionar a Dios, pastor, pero es difícil impresionar a Dios, pero creo que algo que le agrada tremendamente a nuestro Padre Celestial es la obediencia, porque en la obediencia está esa sujeción, que es lo que Él espera de nosotros como pueblo suyo, pastor. Aleluya. Gracias, amada pastora e iglesia. Debemos creerle al Señor, debemos hacer su voluntad, y haciendo su voluntad lo primero que viene es el gozo del Señor. Por eso podemos ver muchas adversidades, muchos problemas, pero le creemos que Dios va a hacer la obra maravillosa. Vamos a orar creyéndole al Señor en esta maravillosa noche, para que el poder del Espíritu Santo de Dios nos llene más y más cada día y haga rebosar este vaso, para que todo lo que era imposible para nosotros sea posible. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, porque muchas veces ejecutamos muchas labores en nuestras fuerzas, haciendo la voluntad permisiva tuya, Dios. Por eso queremos volvernos a ti en esta hora, para pedirte que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe a hacer todas las cosas que Dios nos ha concedido. Enséñanos las cosas que vamos a ejecutar en la voluntad perfecta del Padre. Por eso el mar no pudo detener a este hombre llamado Moisés. Por eso los muros no pudieron detener a Josué. Por eso el horno, aumentar la temperatura, no fue obstáculo para Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Dios quiere hacer cosas grandes contigo también en este tiempo, cuando busquemos su voluntad. Y dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta a favor de nuestras vidas. Ministra, Espíritu Santo de Dios, esa sanidad, porque cuando está enfermo la persona, el enemigo, cuando busca una persona, quiere poner enfermedad, quiere trancarlo, pero nosotros nos levantamos declarando sanidad divina. Nosotros nos levantamos declarando milagros del Señor sobre la vida. Declaramos en esta hora sanos físicos, prósperos. La bendición maravillosa del Señor viene a favor de sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque hoy hay una inquietud, un deseo en nuestros corazones de seguirte buscando. Si tú oraste, nos enseña que nosotros también tenemos que hacerlo antes de empezar a hacer las cosas, para que tu voluntad sea buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar también con el Señor, con esa ofrenda, esa primicia, ese pacto, ese diezmo. Ayer de su hogar, desde el lugar donde estés, colóquelo o apártelo, algo especial para que lo traiga el próximo domingo. Y el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración, por lo que traemos al Señor cada primer día de la semana, como dice el apóstol Pablo, traigamos conforme Dios nos ha bendecido, y traemos también el pacto que hemos hecho hoy, y Dios abrirá puertas esa semana, hará algo increíble a favor tuyo, porque reprenderá el devorador, hará que las cosas
hoy este día miércoles en la noche, el jueves, viernes, sábado, mientras vengamos a la iglesia, cosas grandes hará Dios. Y venimos a pactar el próximo domingo para que Dios siga obrando a favor de nosotros. Padre y maravilloso Dios, gracias te damos porque nos da la oportunidad de pactar contigo. Te pedimos que bendiga al dador alegre, porque tú lo amas, Señor. Por eso damos gracias, Señor Jesús, porque esa semilla que hemos dado es la que tú nos dices: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a sí mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe bendiciendo grande y poderosamente. La paz de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones y los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca de Restauración a las 9 de la mañana. Hay un encuentro maravilloso con Dios donde Él hará rebosar nuestro corazón de gozo. Bendiciones, iglesia.